Luis Piñanes, ¿cómo estás? Bien, Marco, también un saludo a Lucas y a la audiencia. Muchas gracias. Buenas tardes, doctor. Lo Buenas estamos tardes. molestando para poder consultar un poquitito, doctor, y saber lo que ocurrió. Estamos acá también con Marta Olmedo Montiel en la prosecución del juicio oral y público al exministro de Corte, Óscar Bajac. Hoy declaró una testigo que entiendo yo, doctor, es bastante relevante lo que pudo aportar, al menos para la hipótesis que busca sostener la Fiscalía. Efectivamente, hoy se inició el periodo probatorio con la declaración de la primer testigo y sí, la misma es una de las víctimas del hecho punible que dio origen a este juicio oral y público. La misma se confirmó que el entonces ministro Miguel Oscar Bazán le había convocado y concretamente le había solicitado por realice ciertos pagos a los efectos de poder implementar este esquema de pedido de dinero para poder beneficiarle a un proceso penal, teniendo en cuenta que la que declaró formaba parte de una sociedad anónima que tenía un litigio con una entidad del Estado. Se había obtenido hecho lugar la acción en cámara, y una vez que eso pasó a la sala civil de la Corte es cuando eh, los representantes legales de esa misma le dicen a ella, como ella es la presidenta, de que la única manera de obtener un beneficio favorable es pagando más de dinero. Concretamente, en base a ese acuerdo, que era el 5% del monto total de la demanda, que ascendía a cerca de 3.700 millones de guaraníes. O sea, el ministro, podemos decir, o el exministro, doctor, le solicitó esa cantidad de dinero, ¿verdad? ¿No dijiste 3.000 cuánto, doctor? Bueno, lo relevante para nosotros en ese juicio, lo que ocurre es que las negociaciones basaban en un esquema. El esquema se hacían de una manera de que se otorgue a un abogado designado por el ministro de la Corte para que intervenga en ese juicio. Y en el pacto de cuotas litis, en una de las cláusulas, el pago de honorarios por ese trabajo, digámosle, entonces ahí es donde se instrumentaba la coima, se simulaba de acuerdo de esa manera. Lo que concretamente es lo que ella ratificó en ese juicio, porque concretamente es lo que es el reflejo de la denuncia, es de que concretamente había negociaciones de poder arreglar, no había acuerdo en cuanto al porcentaje, y es entonces donde uno de los intermediarios de él entonces le llaman a ella para que, como ella era la presidenta, para que ella vaya a la Corte Suprema, y es ahí donde ella se reúne con el ministro, y el ministro entonces es largo lo que ella refiere por lo que dice Sí. concretamente la testigo, desde que el ministro le dice de que su representante legal era muy terco y de que la única manera de solucionar es establecer el acuerdo económico, y eso es designando un abogado que él pedía, un nuevo profesional. Y es ahí entonces, bajo la directiva de él, el ministro Bazán, es cuando se le designa a una de las profesionales. Concretamente, a lo largo del rato se habla de tres esquemas o tres grupos de personas que ofrecían ese tipo de gestión al nombre del ministro Bazán. Primeramente fue con una escribana que fungía, que decía ser pariente de ella. Al no haber ese arreglo nuevamente, entonces surge otro abogado, pero lo relevante para nosotros es, donde es muy común en esta clase de hechos punibles de gran envergadura, es donde generalmente la cabeza no aparece, sino a través de emisarios. Y en este caso, la testigo confirmó de una manera contundente, de una manera uniforme, haber tenido esta reunión con el ministro, y que el ministro le direccionó de que esa negociación era la correcta, y le indicó de qué manera se tenía que hacer esa situación para poder llegar a ese acuerdo. Mm. Bueno, doctor, entonces, a ver, lo que tenía como condición, digamos, era que se nombre a un abogado cercano, digamos, al ministro en ese entonces Bajay, ¿verdad? Esa era una de las condiciones. Exactamente. Esa era una de las condiciones. Primera, bueno, lo que pasa es que, aparte de ella, él tenía un representante legal que ya se reunió varias veces con el ministro Baján. Ujú. Al no haber ese acuerdo, entonces le llaman Mm. eh, un, el otro intermediario que también está procesado, le convoca ya no al representante legal, sino a la presidenta de la empresa, que Mm. es la dueña, pues no es abogada, no es nada. Y entonces ahí
lo relevante para este testimonio es de que ella reconoce y cuenta al tribunal de cómo fue convocada y que ella mantuvo el diálogo con el ministro Bajar y y fue uno de esos. En primer lugar, esa negociación fue en cuanto a una escribana en un domicilio cercano al ministro Bajar para confeccionar el contrato y para dar esa negociación que yo te dije. Posteriormente eso no volvió a salir y nuevamente entonces ya se busca otro acuerdo designando a otro abogado. Y siempre estas personas invocaban el nombre de Miguel Oscar Bajas para poder acordar ese acuerdo. Claro, y aquí lo concreto, doctor, y muy resaltante al menos, es que esta señora confirmó que se reunió con Bajac. Exactamente, inclusive una de las presidentes del tribunal de sentencia como que, o sea, esto no es una cuestión producto como de una negociación de, bueno, dame tanto y te doy esto, sino que eso se te indica cómo es el negocio para obtener el beneficio que se quiere. Entonces un miembro del tribunal dice, pero bueno, ¿cómo es el pedido? ¿Yo te voy a agilizar el caso o yo voy a torcer eso a cambio de ese dinero para solucionar? Y ella dijo, no, para mí no es un agilizar, sino era torcer, porque si yo gané en segunda instancia, entonces yo no necesito pagar a nadie por algo que me corresponde. Pero al final, cuando me dicen de que yo tengo que pagar para ganar el juicio, entonces la conversación que tuvo, inclusive mencionó al lugar donde fue, las características físicas del lugar donde encontró, entonces donde digamos que el ministro es el que da la prueba de amor, donde dice, estás hablando con la persona correcta, porque mira, nosotros estamos hace años en este tipo de lugares, es muy común de que algunas personas a veces invocan nombre de autoridades para obtener algún tipo de beneficio. Pero este es el testimonio de este testigo. Sí. También hay otros testigos que en su momento se van a mostrar en este juicio, él va a hablar de que no fue la única vez que el ministro se reunió con representantes de Calado para llegar a esa salida procesal. Todo en el marco de este mismo juicio contra la INC, ¿no, doctor? Sí, lo que da inicio fue el marco, ese esquema que te dije, un abogado que puedan simular un pacto contra libre para llegar a un beneficio. Después, posteriormente, lo que realmente desencadenó este procedimiento fue cuando entonces un funcionario, que era el funcionario que le había convocado a este testigo, pide un adelanto de $50,000 de dinero pactado para seguir con esto. Y eso es lo que después posteriormente provocó ya la denuncia penal, la intervención de comunicaciones y posteriormente la detención del funcionario de Miguel Oscar Bajas. Ahora, doctor, o sea, aparte de la negociación, también hubo un pedido de dinero que fue grabado y filmado con autorización judicial. Con autorización judicial, doctor. ¿Eso está como prueba entonces? Sí, claro, todo eso es prueba. Sí. Siempre relacionado a esta misma persona que hoy estuvo declarando, fiscal. No. El pedido de adelanto de dinero fue realizado por el señor Bajas al representante legal también de la firma que fue el Neri Baez y que posteriormente él hace la denuncia al Ministerio Público y es lo que motiva este procedimiento. Ajá. Independientemente a que él declare o no declare, bueno, ese hecho del pedido de adelanto es un proceso que tiene su valor, su demostración con distintas instrumentos que muestran ese pedido de dinero. Uh-huh. Bueno, tenemos otro tema que vamos a tratar con él, no le vamos a preguntar nada más, don Lucas. Bueno, doctor, queríamos preguntarle también tu opinión, porque justo estábamos conversando con el doctor Guillermo Duarte Cacabelo. Y presentó una acusación en tu contra ante el jurado, doctor. ¿Ya tenés conocimiento sobre eso? Concretamente no tuve conocimiento a través de algunas amistades que me dijeron que efectivamente se presentó una denuncia contra mí ante el jurado de enjuiciamiento. Y me dice que es también contra el tribunal de sentencia. Pues yo, es comentario que me dicen, no estoy yo muy seguro, que es solamente contra mí o contra mí el tribunal de sentencia. Sí, lo que a mí me dice... Contra ambos, es lo que nos dijo, doctor. O sea, contra usted y contra el tribunal. Lo que a mí me dicen, pero claro que yo no tengo conocimiento acabado de eso, es decir, mi denuncia es porque yo no apelé
la exclusión probatoria que hizo el juez de garantía Paul López. Sí. Lo cual eso fue ya totalmente, es una discusión netamente procesal. O sea, sin contestar esa demanda es una cuestión hasta obvia. El juez de garantía excluye una prueba en una audiencia preliminar. El 461 es bastante claro cuando dice que el auto de apertura es inapelable. Entonces yo no puedo apelar lo que la ley me prohíbe. Entonces la única vía idónea que yo pueda plantear la discusión es ante un tribunal de sentencia a través del principio de control horizontal, que hay mucha jurisprudencia al respecto. Eso fue planteado por la defensa, fue explicada por el tribunal, e inclusive el abogado Guillermo Duarte Cacabelo, cuando no se hizo lugar a su pretensión también de lograr el sobreseimiento definitivo de la declaración falsa, Guillermo Duarte Cacabelo apela a esa resolución y la Cámara le es contundente y le dice de que eso es inadmisible porque la autoapertura es inapelable. O sea que 2 más 2 son 4. O sea que si este es el planteamiento, es algo totalmente absurdo. O sea, no, ni siquiera merece mi atención ni mi preocupación. Ok. Bueno, fiscal, nosotros le agradecemos mucho la posibilidad de compartir la información, bueno, en estos ámbitos. Muchas gracias, como siempre, muy amable, doctor. Por favor, a ustedes también, que pasen bien y Muchas feliz fin de gracias. semana. Igual, doctor, es muy amable. Usted está escuchando PDS.